Bienvenidos a un nuevo video. Finalmente tenemos aquí en el canal el iPhone SE de tercera generación y estaremos haciendo hoy el unboxing. No son muchos los cambios que tenemos en este dispositivo, todo exactamente igual, la caja más pequeña porque ya saben no incluye cargador. Vamos a abrirlo rápidamente para tener esa primera impresión, esa experiencia que tenemos siempre cuando hacemos el unboxing de dispositivos Apple. Es la primera vez que yo tengo un teléfono rojo, nunca había comprado este color y wow, viene marcado aquí como el MagSafe, aunque sabemos que no tiene MagSafe. Dentro de la caja, vamos a ponerlo por aquí un momento, cable USB tipo C a Lightning. Para mí es una experiencia prácticamente nueva porque es la primera vez que compro un Product Red o un producto de estos rojos de Apple. Todo exactamente igual, el pincho para sacar la tarjeta, una tarjetica Product Red, muy bonito todo. Como siempre, los unboxing de productos de Apple son una experiencia bastante agradable. Vamos a ver el dispositivo. Voy a retirarle la lámina ahora rápidamente. Es nylon y no papel como en el iPhone 13. Algo diferente. Ahí está, hemos retirado toda la lámina y se ve en realidad bien bonito. Voy a acercarme para que ustedes lo aprecien mejor. Se ve bastante bonito este rojo. Es mucho más rojo que mi manilla, por supuesto. Es un rojo, no recuerdo si el XR traía un rojo así tan intenso, pero bueno, vamos a encenderlo para configurarlo y les voy a hablar un poco sobre este dispositivo, cuáles son las mejoras que ha tenido, porque no han sido grandes mejoras, han sido bastantes pequeñas las mejoras. Me hubiese gustado que fuera compatible con MagSafe al menos, pero bueno, así son las cosas. Vamos a configurar rápido y ya regresamos. Diferencias que nos vamos a encontrar entre el SE de tercera generación y el SE de segunda generación, pues muy pocas. Son los mismos colores, el mismo tamaño de pantalla. Lo que cambia es que sí, con el iPhone SE de tercera generación podemos conectarnos a la red de 5G, con el iPhone SE de segunda generación no. El procesador es otro de los cambios, el A15 Bionic. El SE segunda generación tiene el A13, 15 horas de batería en el de tercera generación, 13 horas en el de segunda, Touch ID, resistencia al agua, capacidad de 64 y 128, segunda generación. Tercera generación 64, 128, 256. En la pantalla es exactamente igual. En las cámaras tampoco tenemos grandes cambios, solo que el SE3 cuenta con Deep Fusion, también Smart HDR4 para las fotos y los estilos fotográficos, que es algo que tenemos en el iPhone 13, pues lo tiene ahora el iPhone SE de tercera generación. La grabación de video igual, 4K, todo exactamente igual. Modo noche también tiene el SE de tercera generación, pero en time lapse. No fueron mejoras grandes, no es una mejora que digas wow, me voy por el SE3. Pero bueno, si eres usuario de este tipo de dispositivos, más adelante yo les diré a ustedes si recomiendo este o el de segunda generación o el iPhone 11. Voy a estar usándolo como teléfono principal, va a ser toda una locura. iPhone SE3 como mi teléfono principal sin Face ID, con Touch ID, pues vamos a la aventura. Lo voy a estar probando, voy a hacer fotos, voy a hacer videos y por qué no una pequeña comparación con el de segunda generación también para ver la rapidez, tema de batería. Toda esa información se las estaré dando en el revisado. Yo espero que les haya gustado el video. Si ha sido así, apóyenme con un me gusta que me ayuda un montón y suscríbanse que es totalmente gratis. Esto es Solo Martech, nos vemos en un próximo video.